comentamos, ahí va a discutir unas dudas que tenemos. Entonces, fíjense, dice, propósitos de la clase. 1, guiarlos para el examen. ¿Ya? ¿Con qué objetivo? Con que se aprendan lo que les vamos a preguntar. Fíjense bien que tienen que aprenderse todos los espacios. Así como Coca les dio una mañana, ¿ya? Tienen que aprenderse qué es el operculum torácico, ¿ya? O la apertura torácica superior, qué es el hiatus interescalénicus o hiatus escalénicus, ¿ya? O trigulum escalénicus. Tienen que saber cuál es el canal cérvico axilaris, quiénes lo comprenden, ¿ya? Tienen que saber cuál es la pirámide axilar, cuál es la pared anterior, cuál es la pared posterior, cuáles son las paredes o los bordes laterales. Porque esas son preguntas vienen preguntas del examen. Por ejemplo, ¿dónde termina la axilar? ¿Vale? Bueno, entonces, como la axilar termina tiene límites anatómicos, entonces ustedes, como ya vieron músculos, ya vieron huesos, especialmente la idea de esto, el año entrante va a ser diferente, pero la idea de esto es que ustedes primero aprendan los huesos, después aprendan los músculos que van sobre los huesos y les da sostengan los huesos, después ya nos metemos al aparato intestinal y todo, porque ustedes ya conocen, nos metemos al cerebro, entonces todos los agujeros del cerebro ustedes ya los conocen, ya saben cuáles son el rasgado, el yugular. Entonces cuando dicen nervio fulano emerge por el foramen ovale, ustedes ya saben cuál es el foramen ovale. Esa es la gracia de esta clase, aunque algunos prefieren darla de manera regional, es decir, se ve brazo como brazo, ¿ya? Y tienen razón, porque cuando les pegan un plomazo, ya a ustedes no les importa de dónde viene la arteria ni de dónde va, sino acompañada de quién está, ¿ya? Entonces pegan un balazo en la arteria braquial, entonces se rompió la arteria braquial, rompió las dos venas braquiales, rompió el nervio mediano, rompió el nervio lunar, entonces rompió el hueso húmero, entonces despedazó el músculo bíceps, despedazó el músculo braquial, el coraco braquial, todo eso. Por eso es que la regional tiene importancia. Pero como esta es la primera entrada, el primer encuentro que tienen ustedes con la anatomía, entonces tratamos de facilitar ese camino en la comprensión y llevarlo por sistemas. Entonces, primero huesos, después quién se encarama sobre los huesos, después el sistema circulatorio, qué relaciones musculares tiene, ya, después el sistema nervioso, qué relaciones musculares tiene, y así a qué músculos va a inervar. Ustedes ya saben los músculos, entonces después ya son los ponemos como grupo. Entonces por eso es que esta tiene su razón de ser. Ahora bien, con lo de las arterias empezamos, fíjense bien que empezamos con lo que van a ser las subclavias, ¿ya? Entonces acuérdense que las dos subclavias son muy diferentes, y con Coca hemos platicado de esto porque incluso a él ya le pasó, a todos los cirujanos nos ha pasado, que tenemos una herida de una subclavia derecha, luego una herida de la subclavia izquierda, y los abordajes quirúrgicos tienen que ser diferentes por las características de cada una de ellas. Entonces, una sale del tronco brachiocefálico, ¿bien? Entonces tiene un tronco común, mientras que la otra sale directamente de la aorta. Entonces, a la hora de que tiene una herida esta, ¿ya? Entonces a la hora de hacer un abordaje ya supraclavicular, estas se recogen, ¿ya? Mientras que la otra, como está sostenida por el tronco y por la carótida, entonces esta no, entonces se le puede hacer un abordaje. Por eso es que es importante que ustedes sepan, ¿ya?, que una, ¿ya?, sale de esta manera, ¿ya?, mientras la otra sale directamente. Entonces, como ven ustedes, aquí hay una gran diferencia entre lo que este se llama tronco brachiocefálico, o fíjense bien, innominado. ¿Qué quiere decir innominado? Exacto. Entonces, pero si tienes el tronco brachiocefálico, entonces, ¿qué quiere decir? Que es un tronco que va a ir a la cabeza y al miembro superior. Entonces, fíjense bien, entonces, aquí es el tronco brachiocefálico, arteria innominada, ¿ya? Y aquí ya se llama subclavia. Mientras que aquí la subclavia empieza a acabar en lo que es el opérculo torácico o apertura torácica superior.
Entonces, eso tienen que saber. Entonces, fíjense bien cuál es la diferencia entre la subclavia y la... Ya, Buenas tardes, doctor. Hemos invitado, hoy es el cumpleaños de mamá. A veces tenemos pastel. Continúe. Gracias. Prosiga. Bueno, entonces, les decía que la inominada es la subclavia, de este lado, pero esta parte de la subclavia, fíjense bien, es su pars mediastínica. Entonces, fíjense bien que desde el inicio las dos tienen diferencias de origen, mientras que una va a tener su pars medialis, luego la posterior, fíjense bien, en relación a quién, es medial, posterior y lateral a quién. El escaleno. Exacto. Entonces aquí está el músculo escaleno anterior, ¿ya? Entonces la parte antes de llegar a la parte medial pasa por detrás del escaleno y esa es la posterior y pasa lateral al escaleno antes de pasar, ¿ya? Por lo que es el canal cérvico axilares, que fíjense bien que eso tiene que tener bien dónde está el canal cérvico axilares y el triángulo escaleno, porque básicamente están compuestos casi por las mismas estructuras, a excepción de que la clavícula se va un poquito hacia adelante y entonces la clavícula y el borde, fíjense bien, el borde anterior o lateral de la costilla hace la diferencia. Fíjense bien que esta es la primera costilla, ¿ya? El escaleno se viene a insertar acá, ¿ya? Al tubérculo del escaleno, ¿ya? Tubérculo escaleno anterior, ¿ya? La arteria pasa por detrás. La arteria pasa por detrás. Entonces, esta es su pars medialis o preescalénica. Esta es su pars posterior y esta es su pars lateralis o posescalénica. Y fíjense bien, ¿dónde cambia de nombre? Acá en el borde lateral o en el borde anterior de la prima costa. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre entonces el hiatus escalénicos y el canal cervicoaxilares? Prácticamente ustedes se dan cuenta, es centímetro y medio. ¿Ya? Entonces, vean ustedes aquí que aquí está el escaleno anterior, aquí está su porción posterior, su porción medial y su porción lateral. Y aquí ya viene lo que va a hacer el marco. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Qué se adosa aquí? La clavícula. ¿Ya? Entonces ya se adosa la clavícula. Entonces, fíjense bien que fíjense que aquí está el hiatus interescalénicos, ¿ya? Este es el escaleno medios. Y fíjense bien el pequeño espacio, ¿ya? Este pequeño espacio es la parte lateral de la subclavia, que ya al llegar aquí al borde lateral de lo que es la prima costa y el músculo subclavio, ¿ya? Que está acá. Ahí es donde está lo que es el canal cérvico-axilares, que tiene como borde superior la clavícula. Fíjense bien, hay dos conceptos. El canal cérvico-axilares tiene dos conceptos: el esquelético y ya con músculos. Entonces, en el esquelético es la clavícula, la prima costa y la escápula. Mientras que en el que ya tiene músculos es el músculo subclavio, la prima costa y el músculo subescapulares. Esa es la siempre son las mismas estructuras, ¿ya? Siempre corresponden a las mismas estructuras, pero hay una diferencia entre una de esas cosas que ustedes tienen que saber. Entonces, aquí ya viene lo que va a ser la escápula, ¿ya? Tutor, y el anterior es la membrana puesto con el cordero. Bueno, El canal cérvico axilar.
Es que da subclavio clavícula, subescapular, prima costa, pero anterior es la membrana costo-caracoidea donde perfora la vena cefálica. Fíjense bien lo que está diciendo Coco, porque esto lo tienen que entender bien ustedes. La membrana costo-coracoidea, ¿de dónde a dónde va? No, Eso coracoideo. no. Va del pectoral vino. ¿Ya? Sí, veces en A la clavícula. Entonces, cuidado con lo que esa conclusión que acaba de tener Coca es por el nombre que tiene la membrana, ¿ya? Costo-caracoidea, pero realmente va del pectoral menor, ¿ya? Ahí está la membrana costo-caracoidea, se adelgaza, ¿ya? Y se va a insertar a la clavícula. Entonces, ahí es donde pasa la membrana. Pero los vasos pasan posterior al pectoral menor. Sí, exacto. Está haciendo Coca, es cierto. Pasa Tiene una prepectoral, interpectoral y una exacto, esa posterior. es la axilar. ¿Ya? Esa ya es la axilar. Entonces, estas cosas que le están sucediendo a Coca son las cosas que les pasan a ustedes también a la hora del examen. Entonces, se confunde la subclavia con la axilar. Entonces, por eso es que les estoy hablando claramente aquí, que fíjense bien que el pedacito de la subclavia que pasa por encima, incluso hace esto, ¿bien? Ahí se abulta la subclavia y hace esta conformación de gancho, ¿ya? Entonces no es así como yo la dibujé, sino que tiene una conformación así, salta la subclavia ahí, ¿me entienden? Entonces meten ustedes en el espacio y ahí salta la subclavia. Entonces, al meterse por debajo de la clavícula y llegar al borde lateral de la prima costa, ahí ya cambia de nombre. Entonces, este es el canal cérvico axilar. Entonces, entonces, aquí ya viene el canal cérvico axilar, ¿ya? Escápula, clavícula, prima costa. ¿Ya? Este es el canal cérvico axilar. Aquí ya es axilar. Ya es axilar, ¿ya? Bueno, entonces, ¿para qué les estoy diciendo todo esto? Yo estoy perdiendo tiempo con ustedes con todo esto. Ustedes van a decir que me importa, sí les importa, porque a la hora del examen tienen que saber cuáles son los límites del triángulos interescalénicos, trígono escalénicos, triángulo escalénico, ¿ya? Espacio escalénico. Tienen que saber cuál es la diferencia con lo que es el canális costo cérvico axilar, ¿entienden? Y después de esto, fíjense bien, está como dice Coca, ¿ya? El pectoralis minor, ¿ya? Entonces, de aquí para acá está la membrana costo-coracoidea, ¿ya? Costo-coracoidea. ¿Por qué? ¿Por qué coracoidea? Porque el pectoralis minor se inserta en el coracoides. Entonces, por eso es que se le denomina costo-coracoidea, porque aquí es donde está más gruesa, ¿ya? Y aquí es atravesada esta por la cefálica, ¿ya? Para insertarse para ir a desembocar a la arteria o subclavia o axilar, en general axilar, ¿ya? por el lugar. Fíjense que se confunden mucho estas cosas, así que por eso estoy tomando la molestia de estarles explicando. No sé si los estoy confundiendo o explicando, pero ustedes tienen que saber cuál es la diferencia entre una subclavia izquierda y una subclavia derecha. Entonces, ¿dónde? Fíjense, apertura tórax superior, ¿eh? Quité la carotis comunis aquí, ¿eh? Entonces, esta es la diferencia. Entonces, la subclavia se inicia desde el arcus aorticus, ¿ya? Entonces tiene una pars mediastínica, así se llama, pars mediastínica. Luego han salido por el cálculo torácico y
Exacto, al aparecer el músculo escalénico, el escaleno anterior, entonces ya el recupero. Y el escaleno está la pars medialis, o el escaleno. Luego está el escaleno y pasa por detrás, entonces la pars posterior, y luego a lo que es la clavícula, la primera costa, ya, es la parte lateral. ¿Bien? Entonces, ¿por qué eso tienen que aprender ustedes? Que a mí que me importa, eso tienen razón. Pero es anatomía, ¿me entiendes? Y así son las descripciones, y nosotros se lo estamos haciendo fácil. Las descripciones en el libro son terribles. ¿Entendieron esto? ¿Por qué? Porque fíjense bien que en los libros nosotros no le ponemos mucha atención a eso, porque inclusive en la guía ustedes leen que las ramas son más o menos constantes, pero que varían, pero de una manera escandalosa en su origen y en su conformación. Entonces, eso de que en la primera parte se dan dos arterias, ¿ya? En la parte medial, en la retroescalénica, se dan los dos troncos, el cérvico intercostal y el costo cervical, el costo cervico. Costo cervical y cérvico. Cérvico intercostal y costo cervical. ¿Ya? Entonces, que se dan atrás, todo eso no es cierto, ¿me entiendes? Entonces, varían mucho en sus áreas. Entonces, lo que queremos nosotros es que se aprendan los nombres de cada una. Entonces, miren, vamos a hacer un repasito rapidito sobre qué es lo que les vamos a preguntar. ¿Ya? Entonces, fíjense.